Agradezco todo el respaldo que han demostrado todos ustedes a estar presentes en este día. Le decía a William que se diera cuenta de que tiene un apoyo de este pueblo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Que hay gente que reconoce tu trabajo. Y uno no debe ignorar que al estar frente al campo de batalla, uno está expuesto. Uno está expuesto a ser herido. Y la gente piensa que por tener un buen deseo, eso le va a traer protección. O por tener una buena intención y querer darle a Dios, que eso automáticamente te brinda cierta protección para no ser herido. Pero cuando usted quiere trabajar en el reino, usted se expone. Y ese es el precio que hay que pagar. Me regocijo al escuchar el testimonio de los jóvenes, no menospreciando el de los ancianos como el de Josué, pero que él ya ha corrido su millaje, ha borrado el marcamilla 3 veces. Nosotros se lo han reparado como 15, tiene las juntas rotas. Pero así él va, alabado sea Jesús. No menospreciando el esfuerzo de nuestros adultos, me regocija grandemente ver el testimonio de los jóvenes. Las palabras que ustedes están hablando, ustedes no pueden entender todavía la repercusión que eso tiene. Ustedes tienen una gran motivación y se ve su pasión, su sinceridad me llena. Porque no veo aquí que están buscando gloria. No se dejen dañar por el movimiento que está dentro del llamado cristianismo hoy día. Que hay gente buscando gloria y quiere que su nombre brille. Es mejor que nosotros no estemos brillando tanto nosotros para que quien brille en nosotros sea Jesucristo. Y entonces hagamos un trabajo que el enemigo no nos dañe ni nos pueda manipular, porque hay gente que cuando su nombre no es exaltado, entonces se van y se desaniman. Y como no estamos jugando a la iglesia, esto es una lucha real que hacia allí va a atacar el enemigo. Lo que ustedes están sintiendo en su corazón de que heme aquí, envíame a mí, eso tiene una repercusión. Y no podemos tomar esto a la ligera. Aún ya cuando habla Josué, entiendo que él sabe lo que está hablando. Si tengo que morir, que el Señor proteja y fortalezca a Francis. Pero estamos hablando de una realidad. Estamos expuestos de que sí se pueda morir. Y no decimos esto para crear un ambiente de emoción. ¡Wow! Mira lo que hacemos. Le digo esto porque es una realidad. ¿O usted piensa que uno no se expone? Hace unos cuantos años, y esto ya lo he testificado varias ocasiones, yo estaba en Venezuela y nos dirigíamos hacia la selva de la Paragua, en Venezuela. Y estábamos en un hotel cerca de Miraflores, donde estaba el Palacio Presidencial. Aquel entonces era Chávez quien presidía Venezuela. Y teníamos libertad para movernos en aquel momento. Podía entrar libremente a Venezuela. Yo creo que por aquel entonces, ¿verdad?, podíamos viajar sin ningún problema. Y había un joven misionero allí en el hotel con nosotros. No era parte de nuestra organización, pero comenzamos a hablar mientras estábamos en el área de recepción. Y él me contó, sabiendo que nos dirigíamos hacia la selva, que él fue con un grupo de jóvenes a dar una campaña. Y él procuró, así como hace William, que hace una promoción para que puedan ir un buen grupo de jóvenes y tener un respaldo y brindarle una experiencia misionera a esta juventud. Dice que personalmente él fue a la casa de alguno de los padres de esos jóvenes para decirle que él se encargaría de proteger a sus hijos. Y él estaba en la zona del Amazonas con esos jóvenes y se habían ganado muchas almas.
Llegaron a una zona cerca de un río donde había una casa. Le preguntan al dueño de la casa si el lugar es seguro para bañarse. El dueño de la casa le dice que sí, que es seguro. Él deja a los jóvenes bañándose, se retira un poco. Él dice que fue a una zona donde tenía cierta privacidad, arrodillado a darle gracias a Dios por la victoria que le había brindado. Cuando de momento escucha unos gritos, se levanta de su oración. Esto es lo que él me contó a mí. Yo no soy testigo de estas cosas, solamente soy testigo de lo que él me dijo. Me dice que vuelve a donde están los jóvenes y hay varias de las jovencitas gritando y llorando, que hay dos de los muchachos que mientras estaban bañándose se vio como que fueron alados hacia abajo y no aparecían, y habían pasado ya unos minutos. Empezaron a buscarlo, llamaron al dueño de la casa, le dijeron: mira, este lugar era seguro, ¿qué sucedió aquí? Él no tenía respuesta. Cuando pasaron 30 minutos, el dueño de la casa le dijo: no los busques más. Ellos murieron. Y aquel viaje de victoria, me cuenta él a mí, se tornó en un infierno, porque en su mente estaba: ¿cómo yo voy a decirle esto a esos padres? Esos padres eran algunos de los que él fue a decirle: deja ir a tu hijo, que nosotros lo vamos a proteger. Él me está diciendo eso cuando nosotros nos dirigimos hacia la selva. Y mi mentalidad en aquel momento cambió, porque nosotros decíamos en aquel entonces: vayan, envíen los jóvenes, envíen los misioneros, no se preocupe, que si el Señor nos envió, nada nos va a pasar. De ahí en adelante no volví a decir eso. Trato de ser lo más honesto posible, de que el trabajo se necesita hacer, necesitamos jóvenes, pero no estamos jugando. Cuando ese hombre regresó, ya le dio la noticia a las familias. Él tuvo que mudarse porque las familias de esos jóvenes lo buscaron para matar. Y él me decía: yo sentí que Dios me falló. Mientras él me está contando eso, yo pude entender lo que me quería transmitir, y yo me hubiese sentido igual. Por eso es que a unos luego se le abre la conciencia de que si perdiéramos nuestra vida en esta tierra, entonces la ganamos para Jesucristo. Amén. Pero no podemos venir a hablar algo que suene bonito dentro de un culto para animar a la gente cuando no es la verdad. No es la verdad. Usted va a un viaje misionero y se puede enfermar. Usted va a un viaje misionero y puede morir. ¿Qué garantía le podemos dar nosotros como seres humanos si ocurre un accidente? Si nosotros mismos podíamos ser víctimas de un accidente o de un criminal. Entonces, cuando uno toma la decisión de que heme aquí, envíame a mí, hágalo con esa conciencia. El sacrificio es distinto. Yo recuerdo cuando era más joven, ya estoy en los 50 y duele y pesa. Yo hacía muchas cosas en fe, en ignorancia. Y mi ignorancia me trajo mucha fe. I'm looking for that faith. Yo estoy buscando esa fe. Lo único que la experiencia ahora imposibilita que sea ignorante de muchas cosas. Yo antes guiaba como un demente. Yo era en mi mala vida. Yo era un criminal. Y yo andaba con una motora que me metía por donde fuera. Ahora, yo vi una motora así, todo trinco. Antes yo agarraba un carro y me metía. Yo choqué 7 veces en una noche con 3 carros distintos. Y ahora ando en el mío a 55 millas en una zona de 65, mirando para todos lados. Porque la experiencia le abre los ojos a uno. Pero hay algo que en la experiencia uno no debería perder, y es la fe.
Pero entonces, si ya se adquirieron ciertos conocimientos, uno los debe hablar, porque es una realidad. Ahora, se necesita la generación que asuma el reto. Y más a los que formamos parte de esta fraternidad. Nosotros no buscamos que se abrieran estas puertas, amados hermanos. Y tengo que hablarles de dónde estamos ahora y qué puertas hay delante, porque no estoy claro si todos ustedes están debidamente informados. Nosotros tenemos iglesias en campos de refugiados de guerra, donde nos han matado, asesinado niños y familias. Se recogió una muy buena ofrenda hace unos cuantos meses para poder movilizar a zonas seguras a familiares que se encontraban en lo que se conoce como el campo de refugiados de la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo. Se intensificaron los ataques, han continuado matando gente. No sé cuántos de aquí lograron ver este video que se envió hace unos meses. Gente que estaba tratando de huir, se fueron en un bote, estaba tan sobrecargado el bote que se hundió el bote y murieron cientos de personas. Y era como una catástrofe detrás de otra, y allí en ese bote habían familiares que eran familias, miembros de la iglesia de la ciudad de Goma, donde nuestro pastor Chisa Maqueque se ha tenido que quedar trabajando. Mientras se da la guerra, ese hombre está dentro del campo de refugiados de guerra ministrando. Y tenemos videos para mostrar. Estas cosas no salen mucho en las noticias, porque eso no es noticia, que maten gente allí. No le llama la atención. Eso vamos a invadir otra área, pero allí nos llega la información de otra forma. Hace poco siguieron las muertes, y quiero agradecer a todas las iglesias que contribuyeron. No puedo tener la información de todas, pero una de ellas sobresale, ¿verdad?, en su ayuda a la iglesia Betania, el pastor Iván y Yanara. Les agradecemos de todo corazón todo ese esfuerzo. Pastor William, nuestras iglesias también allá en la Florida, que al menos durante 4 meses podemos sacar los 25 familias. Allá con $30 puede sacar una familia por un mes, con 180 por 6 meses. La guerra allí se ha intensificado. ¿Y sabe lo que sucede con la iglesia? Crece. La iglesia está creciendo. Tenemos más de 8 congregaciones allí. ¿Y cuánto tiempo llevamos establecidos en África? Como un año. Un año y ya tenemos 8 iglesias allí. Y el presidente de la fraternidad, se llama Masingo Kagute Filántrope. Tiene más nombre que otra cosa. Él dice, ore por nosotros, my dear brother Toledo, please pray for us, they are killing us. ¿Qué tú vas a hacer? I'm going to preach. Yo tengo una campaña evangelística, nos están matando, pero vamos a dar la campaña. Nos están matando, están ganando terreno, los rebeldes, ora por mí. Los rebeldes llegaron a la zona donde yo nací, cautivaron toda aquella zona, y vamos a afiliar 2 iglesias más. Tenemos una petición de otra iglesia en el mismo campo de refugiados, y se necesita el trabajo de la gente. ¿Por qué se necesita? Por lo siguiente: el grupo terrorista que son los rebeldes en esa zona se llama el M23. El M23 surge de Ruanda, se compone mayormente de ruandeses. Esto viene como consecuencia del año 1994, donde ocurrió un genocidio de los más grandes de la historia, el genocidio de Ruanda. Hay películas que tienen trama basada en la historia real de lo que ocurrió. Hay una que se llama El Hotel Ruanda, por si acaso necesita más información, o busque el genocidio del 94 de Ruanda. Mataron más de 1 millón de personas en 90 días. La cantidad de niños huérfanos, producto de eso, son los que ahora tienen las armas. Son los que están ahora haciendo guerra. Por eso atacan los campos de refugiados, porque los que huyeron de Ruanda cuando
Los otros contrarios que fueron víctimas en un momento tomaron poder. Entonces los que habían cometido las masacres huyeron a campos de refugiados a la República de Burundi y a la República Democrática del Congo. Pero sí un conflicto porque realmente no ha llegado Cristo al corazón de esa gente. Pero cuando uno de esos muchachitos, que a lo mejor alguien lo ve, esta criatura que no tiene ni qué comer, 4 años, ¿qué puede hacer él? Usted no sabe el clase de lío que formará un niño creciendo con tanto odio en el momento en que pueda agarrar un rifle en las manos. Son los que están matando ahora mismo. Los que vienen de la consecuencia del genocidio. Ese grupo, como salen de Ruanda, ahora los que quisieran viajar de misioneros de la República del Congo a Ruanda no pueden. Nosotros tenemos ahora mismo presencia en la República de Burundi. Allí tenemos 4 iglesias que están bien establecidas. Fue el último viaje que habíamos dado junto al pastor Josué, el pastor William Soto. Sí, una zona fuerte, porque sabe que ahí desde que llegamos eso es peleando. En el mismo aeropuerto que hay intentos de extorsión, intentos de sacar dinero. Allí querían ponernos a pagar por un montón de ropa que traíamos. Y mire, hermano, a veces hay que ponerse fuerte. Literalmente, a veces había que decir: si tú me quitas esto, yo le prendo fuego a esta ropa aquí, pero tú no te la llevas allá. Antes de que tú te la lleves, mejor la quemamos aquí, pero tú no te la vas a llevar. Peleado. Porque son gente que en su desesperación son capaces de robarle a quien sea. Pero eso es desde el inicio. Así que cuando hablamos de estas regiones donde hay una necesidad, usted no puede ir allá asustado, porque entonces daña la cosa y ellos lo leen. Cuando te ven a ti asustado, dicen: oh, ya está cautivo allí. Así que uno necesita cierta formación para que cuando lleguemos a estos lugares no seamos manipulados y podamos traer el impacto que entendemos que viene del Señor para poder bendecir nuestra gente. Hacer fuerza para bendecir a su propia gente. Porque entre ellos mismos se comen unos a otros. A pesar de todo este conflicto, ha crecido la iglesia en África. Y hablando dentro de nuestra fraternidad, tenemos 4 iglesias en Uganda, tenemos una en Kenia, hay otra pendiente de afiliación, tenemos en Etiopía, allá donde era la reina de Saba, tenemos iglesia, alabado sea Jesucristo. Y en Sudán del Sur, cuando yo les pregunto: ¿y en qué zonas que están? En un campo de refugiados de guerra. Toda esa zona, eso está rodeada de conflicto. Hay 2 naciones pendientes que el pastor Filántrope va a estar trabajando con ellas: Zimbabue y Mozambique, para este nuevo año. Pero tenemos pendiente Ruanda. Usted sabe que hace poco estuvo el pastor Suku Tomás aquí con nosotros. Una puerta que se abrió milagrosamente. Desde el momento que nos habíamos conocido, él tenía pendiente llegar a Nepal. Eso está en un stand-by. Pero donde hay una puerta abierta es en las Filipinas. ¿Ok? Así que sí hay una probabilidad de que en este año podamos tener algún contacto para comenzar la fraternidad en las Filipinas. En el área de Pakistán, junto a nuestro pastor Adnan Nasir, tenemos iglesias en Lahore, se llama ese estado, Lahore. Esa zona en Pakistán, estamos hablando que es otro nivel de peligrosidad. ¿Ok? Necesitamos gente que estén dispuestos y disponibles. Cuando yo escucho que hay gente que dice: estoy dispuesto a morir, dice: pues ese es uno. Ese es uno. Hay un conflicto entre Irán, Afganistán y Pakistán ahora mismo. ¿Ok? Pero nosotros dimos una campaña evangelística. Cuando es una república islámica de Pakistán, pudimos dar una campaña evangelística, pero se tienen que entender los riesgos. Nuestro hermano Adnan logró llegar a una comunidad donde quienes viven son gente indios
que tienen su cultura india, que tienen un templo del hinduismo, y allí aceptaron a Jesucristo. Alabado sea el Señor, hermano. Aleluya. Cuando dimos el viaje enseñamos unos cuantos videos de la necesidad en la comunidad productora de ladrillos. ¿Cuántos vieron esos videos? Comunidad productora de ladrillos. Y estábamos procurando ver si se podía levantar una escuela. Ya tienen el edificio. Tenemos un edificio ahora mismo en Pakistán y lo que estamos trabajando es para poder levantar. Tiene que ser con el esfuerzo de las iglesias para poder levantar de una forma estable para el mantenimiento y que pueda operar la escuela. Se tienen alcanzado más de 200 niños para poder brindarle educación gratuita. El problema de las comunidades productoras de ladrillo es que la mayor parte de personas que trabajan allí viven allí mismo y los tienen literalmente como esclavos, porque allí existe esclavitud y es legal. Y hay niños de 4, 5, 10 años que los ponen a trabajar. Y desde las 4 de la mañana tienen que estar despiertos porque es un buen horario, porque el sol no ha salido con toda su fuerza, porque hace un calor brutal. Y si tienen una deuda, se supone que la manera en que ellos pueden mantenerse aún con la deuda es pidiéndole préstamos al dueño. Entonces el dueño le da dinero, lo que ellos producen no es suficiente para poder pagarle y comer, así que quedan esclavizados por años, y familias esclavizadas por más de 20 años. Entonces, si tienen una nueva generación de niños, cuando son niños crecen, se acostumbraron a ese estilo de vida y se quedan esclavizados. Pero si se les brinda educación, tienen una esperanza de un mejor futuro. Si necesita más información, procuraré poner esos videos para que estén al tanto, pero estamos hablando que con el favor de Dios este año estará comenzando la escuela fiada en Pakistán para brindar educación gratuita a los niños allí de la región productora de ladrillo. Yo aguanté un poco de no abrir todavía un viaje para allá hasta que dé el segundo viaje y podamos tener ciertas garantías de mayor protección, pero sí visualizamos que antes de que finalice el año es muy posible que ya se pueda viajar con algún grupo que nos están solicitando que quisieran que fuera un grupo de impacto, pero entendiendo los riesgos. Hay una comunidad en el área noroeste que se llama los Pashtun. Los Pashtun, curiosamente, es una tribu que tiene varias tribus dentro de ella. Y según estudios que se han hecho, se cree que esos Pashtun son de las tribus perdidas de Israel, porque las tribus que tienen los Pashtun se llaman algunos de ellos Rabani, Labani, nombres parecidos a las tribus de Israel. Son musulmanes, pero tienen una ley que no está dentro del Corán y es muy similar a la ley mosaica, pero ellos no se identifican como cristianos, se identifican como musulmanes, y tienen un grupo que dicen Nazari, que tienen el pelo largo y celebran cantando y danzando. Son demasiadas similitudes que existe dentro de este grupo Pashtun y a los cuales queremos llegar. Hay una organización que nos está ayudando, el pastor Juan Alberto Echevarría nos puso en contacto con un ministerio muy poderoso en Estados Unidos y ellos nos regalaron 200 Biblias solares en el lenguaje de ellos, pero el proyecto que está ahora en el futuro es poder llegar a los Pashtun. Los Pashtun no es que sean pakistaníes nada más. Pashtun es un pueblo que cuando se dividieron los territorios de la zona, algunos de esos Pashtun quedaron en Afganistán. De ahí es que vienen los talibanes. Los talibanes son Pashtuns, pero necesitan de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos creen que el talibán necesita de Jesucristo?
Pues ahí hay que llegar, hermano. Hay que llegar a los talibanes. El Señor no vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Al menos tienen un respeto con Dios, de alguna forma. Yo fui un satanista, yo era un enemigo de Dios, Dios me alcanzó. Oye, y vamos a ignorar que hay personas que tal vez en su confusión religiosa hay que dejarlos distantes. ¿Por qué? Porque tienen una fama de que son radicales, terroristas. Están tratando de vivir dentro de su cultura y necesitan de Jesucristo. Amén. ¿Cómo nos presentan a nosotros? Si viene Estados Unidos en un momento dado hace una guerra y cuando cae una bomba mata a niños también, pues ellos tienen unos prejuicios hacia nosotros. Oye, pero ¿qué somos nosotros? ¿Somos oscuridad o somos luz? Somos para que vean la realidad, hermano. Así que la iglesia tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Aleluya. Finalizo con la introducción. Lo último que llegó unas peticiones de afiliación. Tenemos un viaje pendiente para el mes de mayo en Europa, en Bélgica. Es un pastor ruandés que tiene iglesias en Bélgica y nos extendió una invitación para que fuéramos a ministrar allá y ver si podía afiliarse a la FIADA. Estamos trabajando para que la gente tome una decisión firme y no gente que estén pegados con saliva, vendiéndose de sueños. Este pastor tiene 2 iglesias en Ruanda. A esto se une lo que les dije al principio, que los que están de misioneros en la República Democrática del Congo no pueden viajar a Ruanda. Así que si entra esta iglesia en afiliación, tiene que haber un grupo que no puede ser de ellos, tiene que salir de aquí para visitar Ruanda. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por ahora y todo lo demás que estén haciendo en otras partes del mundo. Pero no estamos jugando a la iglesia. Ahora, ¿qué papel es el que me toca a mí dentro de esto? ¿Realmente siento que Dios me llamó? Mire, esto no es algo que se va a definir solamente hoy. Esto es algo que Dios ha venido tratando con cada uno de ustedes porque Dios no está improvisando. Dios tiene un plan fríamente calculado. ¿Cuánto lo creen conmigo? Y Él te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo o a ti misma. Así que Dios viene trabajando contigo. Si tú eres uno de esos llamados, Dios ya traza un camino y una preparación inicial para que te puedan lanzar. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia central de Levittown en el año 1994. ¿Te acuerdas, amigo? Sí. Y alguna gente decía que yo estaba loco en aquel momento. ¿Te acuerdas, Paquita? Sí. Y los nietos de Paquita eran los primeros que andaron conmigo porque decían, cuidado con ese muchacho. Arti, José, Luis. Y lo que nosotros hacíamos era, con un paquete de tratados, dice, vámonos a la calle. No estábamos procurando, grábame para salir en Facebook. Mira, quiero un altar. No. ¿Tú quieres predicar? Mira, hay campo en el mundo, hay campo. Y nos tirábamos con unos tratados que preparábamos nosotros mismos a maquinilla, cuando existía la maquinilla en la Margarita, ¿te acuerdas? Muchos de ustedes no saben lo que es eso. Era una tinta allí y tenía que usar liquid paper, otra cosa para tú venir y corregir. Así hicimos unos tratados y íbamos con esos tratados donde había la necesidad. No estábamos buscando gloria ni reconocimiento, estábamos buscando que las almas llegaran. Mi pastor y mi pastora, que están aquí, mi pastor Tomás Rodríguez y mi pastora Aida, saben cómo yo llegué. Yo tenía 19 años cuando llegué a la iglesia. Y yo me creía que sabía mucho porque venía de mundo y yo decía, no, pastor, eso no se debe hacer así, esto se debe hacer de esta forma. Y yo entregado, yo ministrando, pero no me quería dejar forma. Y mi pastor me decía, Fran, tú te ves feo. Porque como yo venía con ese estilo, para los que no conocen parte de mi testimonio, yo había salido de la cárcel directamente, había estado unos años preso y había salido con todo ese fronte, pero en Cristo, pero la cara todavía estaba a mitad de convertirse. Y andaba siempre así, porque yo en la cárcel no andaba, ay, ¿cómo tú estás? Buenos días. ¿Entiendes? Era con esa actitud de lo que dicen, el chaleco ese de guapo. Pero entré a una iglesia donde iba a ser formado. Y mi pastor, pues, era evidente, me veía bien feo. Me decía,
tú te ves feo, Fran, cambia esa actitud. Y yo, es que yo no sé cómo yo me veo. Pastor, ¿usted se acuerda de esa conversación? ¿Sí? Y fue trabajando conmigo. Y decía, Fran, escucha el viejo. Y dice, pastor, yo estoy tan entregado a Cristo que yo me voy a hacer eunuco. Pastora, ¿fue cierto o estoy exagerando? Y le digo que lo iba a hacer. Yo dije, yo no quiero tropiezo alguno, me voy a olvidar de las mujeres. Yo quiero enfocarme en Cristo y que me vaya al cielo. Me voy a hacer eunuco también. No quería buscar ningún tropiezo. Literalmente yo lo iba a hacer. Yo es testigo mío y la gente con los que yo la veo sabían que yo no exagero. Hasta que llegó Yajaira. Hasta que llegó Yajaira. Y aprovecho para saludar a mi amada suegra que está conmigo. Dios es bueno. ¿Dónde está mi suegra? Que no sé si vine con ella o ella vino conmigo. Vinimos en carros distintos, pero estoy allá durmiendo en la casa. Te amo. Me preparó esa joya allí por años, formada en la iglesia central de Levitown, bautizada en la iglesia central de Levitown. ¿Okay? Así que ella fue la culpable de que yo echara mis planes de eunuco auxiliar. Pero en aquel entonces yo no quería ningún tropiezo para eso. Y en mi actitud que pensaba que, oh sí, yo sí sé cómo es la cosa. Mi pastor me decía, Fran, ¿tú te crees que la luna es de queso y se come con melado? Y como veía que yo tenía esa actitud, y yo quería así ministrar, y agarró una llave. Yo me acuerdo que se la sacó del bolsillo, y no fue una exageración, porque a veces cuando daban campaña en la iglesia central, él se sacaba la llave y decía, aquí tienes las llaves del templo, son tuyas, pero después te las quitaba para atrás. Pero aquella llave, yo, ¿tú te crees? ¿Verdad? Que las cosas son de una manera. Sacó unas llaves, pero a mí me las dejó. Yo, estas son las llaves del saloncito de la parte de atrás. Llénala. Toma, llénala. Y yo, ok. Ah. Y me fui a evangelizar. Se empieza sirviendo, hermano. Antes de irte a la conchinchilla, empieza en la iglesia. Léete el libro de los Hechos, el capítulo 13. Estos ministrando al Señor fueron llamados por el Espíritu Santo. Ministrando primero en la casa. Para que sea quien tú eres. Amén. Para ver si tienes potencial ahí, la formación en la iglesia. Y que pueda haber un pastor que dé testimonio que tú estás haciendo. No un fenómeno que no se someta a nadie. ¿Para qué? Para después predicar el evangelio y querer que la gente se someta a ti. Cuando tú no estás sometido a nadie. Tienes que formarte en una iglesia. Pues yo estaba ahí. Me someto. Y me fui a buscar las almas. El primer culto. No me llevó nadie. Y yo me arrodillé. Yo arrodillado. Pero estoy hablando de visiones, ¿sabes? Porque te entendí la indirecta que tiraste ahorita. Así se empiezan las misiones. Y yo arrodillado así, de espalda a toda la silla, y seguí orando, Señor, abre. Para atrás y no había nadie. Y yo, Señor, Padre, y cada vez que miraba para atrás y más llegaba el horario que se supone que empezara la actividad, más me dolía. ¿Cuántos que han levantado obra han sentido ese dolor? Y yo tenía que iniciar, así tenía que iniciar. No pensar que esto es fácil, porque hay gente que ve de lejos y dice, te le entregaron todo hecho. No quieras meterte en los zapatos que Dios no te llamó a estar. Porque puedes salir tan herido que luego te vas a decepcionar y que no vas a poder caminar nunca en nada en Cristo. Hay que empezar de abajo, sirviendo, no buscando nombre en gloria. Como decía un amigo mío, deja la carne al pincho y ponte a pinchar la carne. Y recuerdo que yo, a quien yo podía alcanzar con lo que conectaba más, era con personas que habían estado en la adicción o en la criminalidad. Así que ya en las terceras reuniones tenía 2 o 3. Y por ahí, como en la cuarta, llegó un amigo mío. Y llegó con su hijo. Habíamos sido usuarios de droga. Pues yo estoy hablando, ustedes saben cuando usábamos droga. Y el amigo mío que estaba con el hijo decía, no. Y decía, pero aquí estamos los que usábamos droga. Porque todos los que estamos aquí usábamos droga. ¿Verdad que sí? Y todos los demás amigos míos, sí. Y él, no.
Mi hermano Carlos, pastor, fue Carlos. Y yo enfogonado, como estaba crudo, creía que eso era fácil, le dije, pues si tú no me vas a dejar aquí predicar aquí, pues aquí tú no puedes estar. En los primeros cultos, el primer miembro de la iglesia afuera. Se levantó con su hijo herido y después lo fui trabajando. Mira, perdón, que tú no me puedes decir que yo puedo hablar cuando yo estoy con el grupo. Así fueron pasando los días. Estuvimos trabajando con un centro de rehabilitación que quedaba en el barrio Vietnam, que luego empezaron a congregarse allá en la iglesia central, y así empecé a trabajar con varios centros de rehabilitación hasta que un día me habían dado 2 salones y cuando abrí estaban todos llenos. Pero eso no empezó de la noche a la mañana. Y tenía que aprender a valorizar cada alma y no verlo como un número. Son gente que tienen nombre, que tienen familia, que tienen voluntad. Cristo no derramó su sangre por un número, sino por la gente. Y cuando nosotros hemos perdido esa sensibilidad, el Señor a veces tiene que quebrantarnos para enseñarnos el valor donde debe estar. Amados hermanos, allí seguí en la iglesia central hasta que me eligieron director de misiones, y fue en ese entonces, en el año 1999, donde me casé. Y en ese mismo año, como unos 3 meses después, comenzamos la primera iglesia en las Acerolas, que es la iglesia que está pastoreando actualmente nuestro amado hermano Yamil y su esposa. ¿Está por aquí, Yamil? Dios te bendiga mucho, Yamil. Así fue que comenzó aquello. Luego, en el año 2003, el Señor me trajo a esta preciosa iglesia. Esta iglesia la pastoreamos en el año 2003. Y en el 2011, cuando el Señor tuvo a bien dejar al pastor Orlando, le amo, familia, esta sigue siendo una iglesia, fuimos allá a empezar de nuevo. Eso que un día mi pastor tal vez no visualizó la repercusión que eso podía tener, mucho menos yo, lo he tenido que cumplir constantemente en mi ministerio. Toma, llénalo, toma, llénalo, toma, llénalo. ¡Santo! Cuando te empiezas a enamorar mucho de otros atractivos que no tiene que ver con lo genuino, que no es lo que a Dios le interesa, nuestro corazón se daña. El enemigo huele eso a 100 millas de distancia, lo huele. Cuando estamos muy preocupados porque la gente sepa quiénes somos. Y aquí alguien habló sobre esto, quiero poder definirlo mejor. Fue Juan el Bautista que dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Si alguna vez alguien dijo: yo voy a subir para arriba, y usted, ay bobo, ¿vas a subir para abajo? Sí, subimos para abajo, porque cuando tú exaltas, Dios te humilla, y cuando tú te humillas, Dios te exalta. Así que subimos para abajo y bajamos para arriba también. Y empecé a dañarme en algunas áreas que no me di cuenta. El Señor tuvo que darme un detox. Y la iglesia aquí sabe que yo decía: hermanos, mira, todo este templo todo hecho, que aquí yo no puse ni un vellón. Estos preciosos hermanos me daban mi dinero, así: toma, pastor, no le vamos a dar un sueldo, vehículos, las guaguas de la iglesia. Y yo le decía a la iglesia: si la comodidad nos va a dañar, que el Señor nos mande debajo del palo. Y me sacó a mí debajo del palo, a mí, para arreglar algunas cosas en mí, y que volviera a darle valor a lo que valor merece. Que si necesitamos iglesia, la preciosidad del templo de Betania, ¿a quién no le encanta eso? Una iglesia así, ¿a quién no le encanta? Lo necesitamos, pero más que eso es la pasión genuina por las almas. Más que eso es la pasión verdadera por cada alma, por cada vida. El Señor me estaba dando a mí un detox. Enfócate en la gente y no en una apariencia, una estructura. Ahora es que voy de lleno al mensaje, iglesia. Ahora. Hubo uno que pagó un precio muy caro para que nosotros estemos atribuyendo ahora
importancia a otras cosas, porque esto no hubiese comenzado si Cristo no hubiese tomado la decisión de tomar nuestro lugar en la cruz. Cualquier otro fundamento que quiera ponerse y no sea sobre el fundamento que ya Cristo estableció, dejó de ser iglesia, aunque tenga nombre de iglesia. Para seguir siendo iglesia hay que seguir edificando sobre lo que Cristo ya estableció. No puede existir un fundamento nuevo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. No podemos establecer otro. Y es Él quien decide quiénes van a administrar dentro del reino. Él es quien llama. Yo puedo tener una muy buena intención de querer hacer algo para el reino, pero si yo no tengo el llamado, me voy a meter a contender contra la voluntad de Dios. Posiblemente esté peleando contra Dios, aunque yo quiera hacer algo para el reino. En una iglesia tiene que haber unos pastores, pero no puede haber 5 que estén peleando en contra. Tiene que haber un orden jerárquico y que se respete ese orden. Porque así, si no existe esto, así es que inicia la división. Dios escoge una persona para que esté al frente de su obra. Es Dios quien llama y Dios le da una visión a esa persona. Y cuando hay alguien dentro de esa congregación o de esa iglesia que no respeta la visión del que Dios puso al frente, viene la división. Porque entonces es otra persona con un pensamiento distinto de cómo se deben hacer las cosas. Oiga, podemos hacer una misma cosa de 1000 maneras distintas y podemos lograrlo, pero no se pueden escoger las 1000 formas distintas. Se debe escoger una. ¿Y cuál es la que se debe escoger? Bueno, la visión del que Dios llamó. Hay que identificar el llamado, porque aquí estamos hablando también conforme al lema, que hay que atesorar el llamado. Amén. Ahora, quiero preguntarle a ustedes, ¿es pecado yo tener un televisor? Nosotros no contestamos. ¿Tú dices que no? Carnal. ¿No te gusta el Netflix? De un pan de Dios. A Iván yo no lo voy a mirar. Pero, ¿es pecado tener un celular? ¿Es pecado tener un auto deportivo nuevo? Costoso. Okay. Pero Dios puede prohibirme a mí si le da su santa gana. Dios puede decirme a mí, Héctor Toledo, a ti te digo que tú no puedes tener un televisor. Santo, porque te corrompe el Facebook. Paquita tenía eso guardado ahí de hace años. Paquita, ¿tú tienes televisor en la casa? ¿Eh? Muy bien. Pero ella no la corrompe. Pero Dios le podría decir a alguien que conoce que tiene ciertas deficiencias o debilidades, tú no lo tengas. Si te hace caer un celular y tú, oye, rómpelo si es necesario. Es mejor sacarse un ojo, imagínense. No debemos estar dispuestos a romper un celular o una computadora porque no sabes cómo darle un shutdown. O porque de momento se te endurece el channel del control porque estás viendo algo que no debe. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que Dios tiene toda la autoridad, es soberano y Él es nuestro dueño para decirte a ti o a mí, tú no lo puedes tener, aunque no sea pecado general tener un televisor. Él puede prohibirme a mí exclusivamente que yo no lo tenga. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó y Él nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y porque Él conoce el llamado tuyo. Porque Él fue quien Él diseñó un futuro para ti. Diseñó el llamado tuyo. Sabe de lo que tú eres capaz, pero tú no lo sabes. Y sabe qué cosas pondrían un gran tropiezo para que ese plan no se desarrolle.
Por lo tanto, te va a prohibir cosas a ti que no se las va a prohibir a otro. Y tú deja de mirar cómo Dios trata a otro y procura hacer lo que te está mandando que tú hagas. No estés mirando para otro sitio. Porque lo que eso demuestra es que tu Padre te conoce. Que Él sabe quién tú eres. Y Él te está protegiendo. Nunca una prohibición de Dios, un mandamiento de Dios viene para destruirnos, viene para protegernos a nosotros de nosotros mismos. Es una valla de protección. La gente ve que es una restricción porque Dios quiere cohibir mi libertad. Ignorante. Te está protegiendo de cosas que tú no sabes. Él sí sabe. Y nosotros queremos darle consejo al dador de la vida. Estamos locos. Ni los cielos de los cielos pueden contener su presencia. Y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Usted es un panadero y quiere enseñar a Dios ingeniería. El que tengo yo para hoy en la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Creemos, ustedes los que han tomado la clase de teología 1 y 2, teología bíblica sistemática, tomamos algo tal vez de formación, sabe que creemos un Dios teísta, ¿verdad? El teísmo. El teísmo es la creencia de que la manera en que Dios trata al universo es de una forma personal. No creemos que Dios utilizó la creación como si fuera un robot, le dio cuerda y se fue lejos y que funcione por sí mismo. No. Es que Dios está pendiente de su creación. Eso se llama teísmo, esa convicción, esa creencia. Creemos en un Dios teísta, que es un Dios personal, que se preocupa de lo que sucede. Esto muestra a los que creemos en esto, y nuestra propia experiencia lo ha demostrado, de que realmente Dios tiene un trato exclusivo contigo. Y muchas de las cosas que tú has vivido, a veces son tus consecuencias, y otras es porque Dios te está formando, porque está preocupado por ti. Y en ese sentido, preocupado no lo tomes de otra forma, ¿ok? O sea, que tú le interesas a Dios, es el sentido de lo que quiero decir. Debes entender eso. Cuando tú tienes un llamado al ministerio fuerte, cuando tienes un llamado a un liderato fuerte, las cosas no te van a costar lo mismo a ti que lo que le cuestan a los demás. ¿Cuántos aquí, muchas de las cosas que tienen han tenido que ser peleadas? Amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho, oye, pero ¿por qué mi vida es tan difícil? Déjenme ver, ¿cuántos han empezado así? Sí. Gracias, bienvenidos al club. Aquí también. ¿Por qué mi vida es tan difícil? Tú has peleado, todo es peleado. Nada puede llegar fácil. Dios te está enseñando el valor de cada cosa. Te están dando una clase, estás en un tremendo salón de clase, atiende el maestro. Porque si no atiendes bien la lección, te vas a colgar y vas para el salón otra vez. Alaba lo que Dios es bueno. Así que hay que entender que la manera en que Dios nos trata es exclusiva, es única. Y tiene que ver muchísimo con tu llamado. Mira lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Busquemos el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 1 al 7. Y si alguien lo tiene aquí, si alguien lee con voz potente, se puede escuchar sin micrófono desde allá. Alguien que lea bien. Alguien que no sea como Moisés. Que no va a ser como el vendedor de Biblia. Vendía 1 millón de Biblias al día y era porque era tartamudo. Ajá, sí. Sí, hermana. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles
y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ok, que el Espíritu no le permitió hablar en dónde. Miren lo que está diciendo el versículo 6. Les fue prohibido por el Espíritu, hasta ahí mi hermano, muchas gracias. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, clarifiquemos ciertas cosas. Cuando está hablando Asia aquí, en este contexto bíblico, no podemos tratar de visualizar el Asia como lo conocemos hoy día, el continente asiático. Porque ahora mismo el continente asiático tiene 49 países. ¿Okay? Y en esta región está hablando una zona de la actual Turquía, ¿okay? Una zona de esa región que en aquel momento, atravesando por esa misma región, que Turquía es parte de Asia, ¿okay? Sí, es parte de Asia, pero ellos estaban atravesando por lo que hoy día es Turquía, pero unas regiones donde el Espíritu no le permitió, y ellos llaman esas regiones Asia. No era que le fue prohibido ir a la India, no, ellos estaban planificando irse tan lejos, era allí a esa zona. Sin embargo, leemos más adelante y Pablo estuvo 2 años en Éfeso. ¿Dónde queda Éfeso? En Asia. Y dice que por causa del trabajo que hizo Pablo, toda Asia escuchó el Evangelio. Donde están las iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, usted sabe que son de aquella región. Escucharon el Evangelio. Y se cree que muchas de esas iglesias fue Pablo que las fundó por el trabajo que hizo como consecuencia de ministrar allí. Pero hubo un momento dado en que el Espíritu le prohibió. Pablo fue enviado a regiones donde Pedro no. Y Pedro fue enviado a regiones y a grupos donde Pablo no. ¿Quién fue el que definió eso? Ellos tenían deseo de hacer la voluntad de Dios donde fuera, pero no podían ir donde les daba su gana. Tenían que dejarse llevar por aquel que es el jefe, aunque era un trabajo para el reino de los cielos. Y si usted no entiende esto bien, usted va a crear conflictos dentro de la iglesia. Porque a lo mejor tú quieres hacer 20 cosas dentro de la iglesia, pero Dios te llama a hacer una. Tú quieres hacer 20 y se concéntrate primero en una, muéstralo bien, entonces después tal vez viene lo otro. El pámpano que lleva fruto, Dios lo limpia para que lleve más fruto, pero tiene que comenzar por lo primero. Así que aunque usted tenga un gran deseo de hacer muchas cosas en el reino, tenga mucho cuidado. Procure primero entender ese llamado que Dios le ha hecho. Para entender el llamado, antes de entender el llamado, escúchalo. Ya lo tienes identificado. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de tu llamado? Si eso no está seguro todavía, no te puedes lanzar como un demente. Porque podrías hacer daño aún dentro del reino con tus buenas intenciones. Ve lo que nos sucede a nosotros cuando trabajamos en los centros de rehabilitación. Viene mucha gente de la iglesia. Quiero contribuir, quiero ayudar al centro de rehabilitación. Y mucha gente se lanzan como voluntarios, pero no entienden las dinámicas de un centro de rehabilitación. Allí no son monjas de la caridad, y aún con las monjitas de caridad hay que tener cuidado hoy día. Pero cuando la gente a veces ve el tipo de carácter que se tiene para poder controlar un grupo de personas que andan en criminalidad en un proceso de rehabilitación, se escandalizan y muchas veces hacen un trabajo contrario que el trabajo que está haciendo el ministerio. Empiezan a escuchar a los muchachos y no se dan cuenta cómo son manipulados. Así que al fin y al cabo causan más daño que la ayuda que están brindando. Escucha tu llamado, asegúrate de ese llamado, entiéndelo, para que entonces te dejes dirigir por el Señor. Hay cosas que vendrán a su tiempo. Usted sabe que Moisés, cuando tenía 40 años, él quiso liberar al pueblo.
¿Estamos todos en la misma página? ¿Lo creen? Moisés, antes de recibir el llamado de la zarza, él quiso liberar al pueblo, y dice en el libro de los Hechos, el capítulo 7, hablando Esteban, que él pensaría que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a liberar usándolo a él. Pero ¿sabe lo que ese pueblo le dijo? ¿Quién te puso como juez sobre nosotros? Porque aquel no era el tiempo, pero en aquel momento él quiso. Pasaron 40 años. Y cuando recibió el llamado de la zarza, Moisés no quería, pero Dios sí. A los 40 años, Moisés quería, Dios no todavía. A los 80 años, Moisés no quería y Dios dice, ahora es. Parecería como si Dios estuviera jugando con nuestros controles. Parecería como si Dios tratara de provocarnos a ira. Hay cosas dentro de ti que fueron transformadas y no te diste cuenta. Hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser transformadas y tú no lo entiendes. Por lo tanto, lo que te tocó vivir, la prueba que te tocó enfrentar, siéntate en el salón de clase hasta que termine la clase. Después de la enseñanza viene el examen. Después de la enseñanza viene la prueba. Coming the test. Es la comprobación de lo aprendido. Nunca va a venir una prueba a tu vida para lo cual tú no estés listo o lista para enfrentar. Hay muchas cosas que decimos, yo no estoy listo para esto, pero sigues viviendo. De alguna forma pudiste sobrellevarlo, pero en tu análisis dice, no, yo no estaba listo. Lo que pasa es que no lo pasaste como quisieras. Tal vez tú querías pasarlo como si fuera montado en una hamaca con una limonada. El que tenga oído para oír, oiga. El que se te haya hecho difícil no significa que no estabas listo para enfrentarlo. El Señor te ha dado las herramientas. ¿Cuál es el campo de entrenamiento para el cumplimiento de ese llamado? Ya estoy terminando, iglesia, no se asuste. ¿Cuál es el campo de entrenamiento? La vida que Dios te ha permitido vivir si tú te has mantenido haciendo lo que Él te ha dicho. ¿En qué momento de la vida de David él recibió la información de que sería rey? Era un joven, según se cree, a los 15 años aproximadamente, porque no hay datos concretos, pero se cree que a los 15 años fue que David fue ungido para ser rey. Pero ¿por qué Dios lo elige para ser rey? Porque había una formación en él. ¿Cómo se formó David? Él estaba en una escuela de guerreros. Él se educó en la sabiduría de los babilonios, de los asirios, de los egipcios. Moisés recibió una educación en Egipto, pero David no. David había aprendido a conectar con Dios en el campo. Y allí Dios vio este muchachito que muchos menosprecian, que muchos desprecian. Él aprendió a relacionarse conmigo. Él me conoce. Y para él, yo soy su ejército. Viene el león. Él sabía, no, yo no estoy solo. Yo tengo esta piedra, pero aquí va Jehová conmigo. Amén. Viene el oso. No, aquí no soy yo solo. Aquí está Jehová conmigo. Él aprendió a tener una relación de amor genuina con Dios. Y cuando el Señor estaba mirando quién iba a ser el rey de Israel conforme a su corazón, vio al niñito entrenado en una relación íntima con él, haciendo su responsabilidad. ¿Por qué digo que era su responsabilidad? Era el menor de todos los hermanos y eso es lo que le correspondía, bregar con las ovejas. Cuando tú cumples tu responsabilidad, no buscando resaltar ni que la gente te vea, ese es tu campo de entrenamiento y de formación. Amén. Haciendo lo que te corresponde. ¿Cuántas veces se dicen, oh hermano, aquí hay que lavar los baños? Lave los baños de verdad, lávelo. Limpie la iglesia, hágalo con alegría. Y si eso le cuesta, hágalo más todavía.
Porque hay gente que quiere ser los fiscales. Entran a una iglesia y dicen, mira las telarañas del techo. Tengo un amigo que era pastor y me cuenta que vino una hermana y dijo, ay pastor, pasé frente a la iglesia y había eso lleno de papeles en el piso. ¿Qué pasó? Que eso está ahí. Y el pastor le dijo, ¿y lo recogiste tú? No. Dice, ¿por qué tú no lo recoges? Está así, porque todos hacen como tú. Lo ven, pero no lo hacen. Uno tiene que tener humildad. Esa humildad permite que nos podamos someter unos a otros. La necesitamos, iglesia. Más que nunca en este tiempo, donde se define una gran espiritualidad o un ministerio próspero, cuando hay gente que lo que hace es mandar, pero que no se enrolla en las mangas. Tenemos que aprender otra vez a lavar los pies. Tenemos que otra vez volver a humillarnos otra vez, que sea el nombre de Cristo que se ha sacado y no el nuestro. Ninguno de nosotros somos inmunes a la altivez. Esto hay que pelearlo de día en día. Y esa altivez no nos va a permitir someternos a lo que Dios quiere. Sometiéndonos a lo que Dios quiere, serás formado para el gran ministerio que te espera. Aleluya. Regocíjate en lo que Dios te ha mandado a hacer en este momento. Usted sabe que Dios escoge a David por ese corazón que tenía, el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando llega al reino, las cosas se complican. Las tentaciones son distintas. No es lo mismo cuando tú no estás expuesto a cuando todo el mundo te ve. Las demandas de la gente, todo el mundo puede ver tus imperfecciones. Ahora mismo lo que vamos a ministrar o predicar, todo el mundo puede ver y tomar un listado. Se equivocó en esto, menciona esta palabra mal. Esto de aquí, cuando te dan una clase a ustedes, los maestros de homilética, vamos a ver cómo predica, vamos a ver esa presión. Uy, mira, ¿cuántos haya dijo? Como yo al pastor, pastor, ¿ah? La gente se asusta. Ay. Cuando tú estás expuesto, la gente va a criticar. Y si a ti lo que te gusta es que la gente esté arriba, hacia adelante, tú eres tremendo. ¿Usted no ha entendido entonces de lo que se trata esto? Porque Cristo, cuando pagó el precio más grande del universo, no le trajeron un bizcocho en la cruz y le dijeron ¡felicidades! Le dijeron ¡crucifícalo! Cumpliendo el sacrificio más grande del universo. Le insultaron, lo escupieron, le dieron con pedazos de palo y gritaban ¡crucifícalo! No le dijeron te felicito. Búsqueme en ese pasaje donde alguien o alguno de sus discípulos se paró ahí debajo de la cruz y le dijo Cristo, te felicito por lo que estás haciendo. Nadie. Los que podían darle ánimo se escondieron y huyeron. Y si en el árbol verde se hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Entonces, ¿cómo nos podemos fortalecer? Hermanos, David había aprendido ese secreto. Era la presencia de Dios mismo dentro de él. La presencia del Espíritu Santo. Y cuando las tentaciones como rey, él cayó. Que lo confrontó el profeta Natán. Después de cumplir con un llamado grandísimo, la responsabilidad de David, otro nivel. Estaba dirigiendo no una nación, estaba dirigiendo el pueblo de Dios. Y se dio cuenta de lo que había hecho. Y él no fue a decirle a Jehová, Jehová, por favor no me quites el reino. Eso lo dijo Saúl. Cuando Saúl fue desechado, y el espíritu de Dios se fue de Saúl, lo atormentaba un espíritu malo, pero él lo que decía era al profeta Samuel, hónrame delante de los ancianos, reconóceme delante del pueblo. David, cuando se sintió que había fallado, lo que dijo fue ten piedad de mí, Dios. Salmo 51:11. No quites de mí tu santo. En ninguna parte del Salmo dice devuélveme el reino, no me lo quites. Él no estaba pendiente a eso. Su riqueza era Dios. Su riqueza era Dios antes de ser rey. Y en aquel momento que se estremeció, él dijo, no me importa el reino, me importa tú, no te vayas de mí. No te
te vayas de mí, Dios mío, tú eres lo que me importa aquí. Y por eso con lo que hizo David no fue desechado como Saúl. Oh, hermano, una vez yo experimenté eso y dije, mira, no me importa nada. Quédate conmigo, Dios mío, quédate conmigo. No me dejes. Si tú no vas conmigo, yo voy para ningún sitio. No me importa nada. Si tú te vas de mí, ya no me importa nada, hermano. Usted imagínese y dice, no, a mí me importa seguir siendo pastor, aunque Dios no esté conmigo. ¿Usted está loco? Yo quiero un ministerio, aunque Dios no esté conmigo. No. Señor, no me importa el ministerio ni la iglesia. Si tú me vas a dejar, lo único que me importa primero es estar contigo. No quiero ser heraldo para nosotros y perderme yo. Y cuando vemos hoy día en la iglesia, lo que pasa es que la gente está buscando más la gloria de los hombres que la gloria que viene del reino de los cielos. Aman más la gloria de los hombres y ahí recibieron su recompensa. Y por eso están tan expuestos a los ataques del enemigo. Que el enemigo no te destruya. Tu llamado vale mucho. Y lo que vale más que todo eso es Dios. Amén. Es Él dentro de nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y cuando uno en el ministerio, esa es la prioridad, el ministerio funciona bien porque tú no vas a trabajar para ti. Tú no vas a trabajar para que tú brilles, sino para que brille Él. Y vas a poder gozarte en el medio de la tormenta. Porque sabes que no estás ahí para satisfacer los caprichos de la gente, sino para cumplir el propósito por el cual Dios te dio vida. Tú no naciste porque te dio la gana. Aquí ninguno de nosotros nacice, yo quiero nacer, bluf, aquí estoy. No. Usted vino a existir porque Dios dijo, te toca. Iglesia, nos tocó. Y ahora tenemos una responsabilidad por delante. Hay un lugar para ti y hay un lugar también que no es para ti. Con la presencia de Dios dentro de nosotros, eso te va a traer satisfacción, cumplir su voluntad. Cierro con esto. ¿De qué valiera el hombre que ganara todo el mundo y perdiera su alma? Ganar todo el mundo puede ser también un éxito ministerial. ¿Y usted cree que podría una persona tener un gran éxito ministerial y perderse? La Biblia nos dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué le dirá el Señor, iglesia? Alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y hay mucho trabajo que se puede hacer y el Señor dice, de cierto digo, ya recibiste tu recompensa. Si lo que estaba buscando era la gloria de los hombres. Aquí hay que volver, hermano, al fundamento. Y el Señor está buscando gente así. Busque el Salmo 32 y le entrego la parte al pastor William. Del versículo 8 al 10. Y gracias por su paciencia. Salmo 32, versículo del 8 al 10. Atesora tu llamado, iglesia. Y sobre todo estas cosas, atesora a Dios. Salmo 32, le dije, versículo ¿qué? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo. Alguien deme una traducción boricua. No seas ¿qué? Está más bonito. ¿Qué es el animal? Bueno, ya se lo dijo usted. No seas como el caballo o como el mulo. ¿Son qué? Animales. Antes yo escuchaba esa expresión que hacían los de antaño. Mi abuelito decía, no sea animal. No sea animal. Como si fuera un insulto. A veces hay animales que se relacionan mejor que los hombres. Pero aquí, en otras palabras, lo que el Señor está diciéndote es, no te comportes como un animal. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. La importancia de entender el llamado.
escuchaste, pero entiéndelo. Es muy distinto. El animal no lo va a entender. El animal no, pero tú sí puedes entenderlo. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Si necesitas que el Señor clarifique tu mente en ese llamado. Hoy es un día en que el Espíritu Santo puede traerte convicción y revelación para hacerte entender cuál es la responsabilidad que te corresponde. Voy a hacer una oración general y entregaré la parte a nuestro director de misiones. Todos aquellos que necesitan esa claridad de pensamiento, que dices, tengo una pasión, quisiera ir, pero quiero saber si tú apruebas esto. Levanten sus manos. Todos aquellos que estén con esta necesidad. Dios Todopoderoso y Padre nuestro, invocamos tu divina presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que a través del poder de tu Espíritu Santo tú hables a la mente, al corazón y al alma de todo este pueblo, y que ellos puedan entender, Señor, puedan comprender tu llamado. Dirige estos corazones, Padre, dirige su voluntad. Inquiétale, Señor, hasta que se ubiquen en tu perfecta voluntad, haciendo lo que tú deseas en esta hora. Mira aquellos, Señor, que quieren saber si tú les envías, si eres tú el que le estás llamando a estas regiones peligrosas de Asia, de África, de Europa. Yo te ruego, Señor, que a través de la dirección de tu Espíritu Santo y de las ministraciones que habrán de recibir en los próximos días, que tú dirijas sus pasos, para que puedan, Señor, ellos ser de bendición en el reino y de agrado para ti. Espíritu Santo, que la voz tuya sea más fuerte que la voz de ellos dentro de sus sedes. Aleluya. Y te pido, Señor, que sus pensamientos sean clarificados y toda confusión la eche fuera. Es lo que te pedimos y te rogamos en el nombre de Dios Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén.